Consumir azúcar en exceso. ¿Qué ocurre con el consumo excesivo de azúcar? Te diré que esto afecta a nuestro cerebro. De acuerdo con los investigadores, el consumo a largo plazo de azúcar puede causar una reducción en los niveles de dopamina, que es un neurotransmisor encargado de la expresión de emociones, en una forma similar a lo que provoca la cocaína. Eso significa, aseguran los científicos que efectuaron este estudio, que las personas necesitan consumir niveles más altos de azúcar con el fin de alcanzar los mismos niveles de recompensa y evitar estados leves de depresión. Esto es, el azúcar genera una dependencia. Cuando suprimimos el azúcar de manera brusca, esto es, la consumes todos los días y de repente no, te provoca leves estados de depresión. ¿Por qué? Porque tu cuerpo busca esa recompensa de ese sabor dulce. Por lo tanto, se ha demostrado que el consumo de azúcar en exceso contribuye directamente también, entre otras causas, al sobrepeso, pero también eleva los niveles de dopamina, que controlan los centros de recompensa y placer de nuestro cerebro, de una manera similar a muchas otras drogas, no nada más a la cocaína, también a como lo hace el tabaco y la morfina. He ahí pues lo dañino del azúcar, no nada más te hace subir de peso, te provoca una adicción. El azúcar es algo que es tan frecuente y que se le da a los niños y a la población en general, y que podría estar teniendo el mismo efecto que los medicamentos que nosotros consumimos. Esto es lo que hace poner la atención en el hecho de que tenemos que volver a evaluar qué tanto consumimos de azúcar, qué tanto le damos a nuestros hijos y qué tanto consume una población u otra. El azúcar, sin lugar a dudas, se debe consumir con moderación. Todo exceso es malo. Otras consideraciones sobre el azúcar. El azúcar, principalmente al que me refiero, es al producido a partir de la caña de azúcar. En su proceso de fabricación se obtienen diferentes productos. Uno de ellos es el piloncillo, otro sería primeramente una azúcar morena y después una azúcar refinada en un proceso subsecuente. Todo inicia con la molienda. La caña es sometida a un proceso de preparación que consiste en romper o desfibrar las celdas de los tallos, la molienda. Luego unas cintas transportadoras la conducen a los molinos, donde se realiza el proceso de extracción de la sacarosa. El bagazo es lo que sale del último molino hacia las chimeneas, para usarlo en algunos casos como combustible y en otros casos para elaborar otros productos, o simplemente a un depósito de bagazo, de donde se despacha para usarlo también como materia prima en la elaboración de papel, que es un mejor uso porque sería altamente ecológico, ya que evitaría la tala de árboles para la producción de papel. Por lo tanto, se debía ordenar por ley que la fabricación de papel en un inicio fuera a partir del bagazo de la caña de azúcar, que es increíblemente las cantidades que se obtienen de bagazo y que regularmente se desechan, porque no hay un uso al 100% de ese subproducto. También te he de decir que una vez que obtenemos ese jugo de esa caña de azúcar, se inicia un proceso que se le llama proceso de clarificación. El jugo proveniente de los molinos pasa al tanque, donde se rebaja su grado de acidez y ahí se guarda. Hay que guardarlo. El jugo alcalinizado, ya una vez después de un tiempo guardado, se bombea a los calentadores, donde se eleva su temperatura hasta un nivel cercano a la ebullición, pero no se permite que hierva, nada más es un nivel cercano. Luego, antes de pasar a los clarificadores, va un tanque de flasheo abierto a la atmósfera, el cual pasa de 3 a 4 grados centígrados por acción de evaporación natural. Pierde temperatura cuando pasa a esto. En los diferentes procesos, en este caso de verse turbio, de no poder, si tú tomas un vaso transparente y lo llenas de ese jugo, antes del proceso de clarificación se ve turbio, no se ve claro. Después del proceso de clarificación se ve transparente. De ahí pasamos a la evaporación, porque hay que evaporar el líquido para obtener los subproductos. El jugo clarificado pasa a evaporadores que funcionan al vacío para facilitar la ebullición a menor temperatura. En este paso se extrae el 75% del jugo para obtener la melaza. De la melaza podemos obtener posteriormente piloncillo. Incluso la melaza, al ser altamente dulce, se puede servir para la elaboración de diferentes dulces.
Llegamos a la cristalización. El condimento de la sacarosa que contiene el jarabe se lleva a cabo en tachos de vacío, de tal manera que producirán azúcar crudo, que se dice que es una producción para animales porque no está totalmente limpio. El azúcar blanco se utiliza para consumo directo o azúcar para refinación. La cristalización del azúcar es un proceso demorado que industrialmente se aumenta introduciendo a los tachos un grano de polvillo de azúcar finamente molido. Por lo tanto, se hace necesario este proceso para el consumo humano. Aunque, como te he dicho, el jugo de caña se puede consumir, la melaza se puede consumir y puede servir para diferentes dulces u otros productos. Ya una vez cristalizada obtenemos azúcar morena, se vuelve a refinar y se obtiene azúcar refinado. Separación o centrifugación: los cristales se separan, se hacen girar los cilindros a gran velocidad y sale la azúcar. También sale lo que va saliendo, el líquido que sale, puede servir para fabricar alcohol etílico en una destilería. El refinado se obtiene mediante la refinación. Se dice que se eliminan los colorantes o materias inorgánicas que el licor pueda contener. El azúcar disuelto se trata con ácido isacarato de calcio para formar un compuesto que arrastra las impurezas, las cuales se retiran muy fácilmente en el clasificador, de tal manera que el licor resultante se concentra, se cristaliza de nuevo en un tacho y se pasa otra vez a las centrífugas para eliminar el jarabe. Una vez secado, pasado al secado, ese azúcar refinado se lava con condensadores de vapor, se seca con aire caliente, se clasifica según el tamaño del cristal que se obtuvo y se almacena en silos para su posterior envasado. Por lo tanto, aquí tenemos procesos químicos. Un azúcar moreno tiene menos procesos químicos que un azúcar blanco totalmente refinado. A algunas personas les gusta el sabor del azúcar moreno, a otros prefieren el azúcar refinado porque endulza más. Sin lugar a dudas, todos los productos de la caña de azúcar son de sabor dulce y son útiles. Estoy hablando de productos para el consumo directo, porque si hablamos ya de su destilación para la fabricación de licores, rones y otras cuestiones, pues en ese caso ya no tiene ningún sabor dulce, ya se ha sometido a un nuevo proceso de industrialización para obtener un producto diferente. Les hablo del azúcar, el impacto del azúcar, que como indiqué en un inicio, en la primera parte de este video, es en relación a la salud humana. También es un gusto que el ser humano muy difícilmente puede abstenerse a él, el gusto de lo dulce. En resumen, si te preguntas cuál es el proceso de la obtención de azúcar, vamos a explicártelo nuevamente. Primeramente se cosecha la caña en los patios. Primeramente se siembran las semillas de caña de azúcar, maduran de 12 a 14 meses y cuando se puede ya recoger y llevar a los patios de caña, se almacenan y preparan para ser enviados a la picadora. Una vez que estos llegan a la picadora, esta con unas turbinas trituran los tallos y les proporcionan el mismo tamaño para hacer más sencillo extraer el jugo de los molinos. Primero van al picado y luego al molino. Aquí la caña se somete a presión para poder extraer el jugo en los molinos. Después son pesados los jugos y se hace la clarificación. El jugo obtenido en la anterior fase de molienda se pesa para saber la cantidad de materia prima que llega a entrar en la fábrica y poder producir de esta manera el azúcar. En la evaporación y cristalización, el jugo que quedó en la anterior fase pasa a los evaporadores, de donde se llega a obtener un jarabe, el cual se purifica en un clarificador. Después se produce la cristalización en los tachos y unos recipientes al vacío, del que se obtiene un material que se denomina masa cocida y que forma un líquido que es la miel, y cristales, que es el azúcar. Centrifugado, secado y enfriado. Con el centrifugado de los cristales lo que hace es separar el licor principal, que es la miel que se obtiene, y se somete a una serie de procesos de evaporación para la obtención de una miel fina que se utiliza a la hora de hacer alcohol. Aquí hay una diferencia, un subproducto sería el azúcar para tu consumo en la mesa y el otro subproducto sería una botella de alcohol. El azúcar húmedo que se obtiene es enviado a unas secadoras de aire caliente que a contracorriente se seca a una temperatura de 60 grados, enfriándose el azúcar después de los 40 a los 45 grados. En la última etapa, el azúcar que se obtiene
es empaquetado según los usos o mercados a los que se vaya a distribuir, a vender o a los que se les destine, de tal manera que los paquetes llegan a los distribuidores y comercios que terminarán en nuestra mesa. Como has podido ver, es un proceso de lo más complejo para la obtención de un producto en el que terminan reutilizándose los materiales que se obtienen en todas las fases de este proceso, y además da mucho placer al ser humano, el sabor de lo dulce. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.